Contexto Radio, nuestra radio comunitaria. Compañeras y compañeros, cuando hablamos de economía pública y planeación del desarrollo, nos tenemos que remitir a cómo está constituido el mundo y por qué los conceptos de países desarrollados, países en vías de desarrollo, países subdesarrollados y países en la extrema pobreza, como los hay en algunos continentes, pero que al final la globalización nos permite que no haya frontera que pueda detener la avanzada del mundo. Y es muy importante que al referirnos a una iniciativa atrevida de modificar, adicionando un artículo a la Constitución, podamos arrancar nosotros diciendo que aquí en México y particularmente en Sonora muchos de ustedes han presentado iniciativas, yo le llamo profundas porque son atrevidas, modifican la Constitución o proponen la configuración de una nueva ley, porque la vida cotidiana de lo que ustedes y nosotros como diputados observamos no está reflejada en la norma, no está jurídicamente soportada. De ahí que siempre agradezcamos al cuerpo jurídico que nos apoya, porque hay iniciativas que llevan años, que llevan meses, que llevan horas y días. Particularmente esta iniciativa, desde que yo me acuerde por venir del medio rural, siempre he luchado por ella y sé por la experiencia que he tenido legislativa que algunas cosas que yo pensé en México en el Congreso Federal apenas pudieron parirse o salir aquí en esta legislatura, y eso me da mucho gusto porque maneja la dinámica de un Congreso. Y vuelvo a remitirme necesariamente a la configuración democrática de una legislatura. De ahí que sé que esto que voy a presentar seguramente tendrá un camino tortuoso de análisis, de discusión, y ojalá, lógicamente, mi pensamiento y el de Francisco Javier Duarte, algún día también, como he dicho en otra, regrese a este recinto legislativo ya como un dictamen. Eso dice el artículo 25A del capítulo 3, Economía Pública y Planeación del Desarrollo. En su contenido van a ver, cuando yo llegue al 25G, que es mi propuesta, que hay un sinfín de falta de derechos tutelados para diferentes localidades y municipios y sus habitantes que la configuran. De ahí que voy a seguirme por un video y por 3 láminas, que ojalá y ese video y esas 3 láminas me ahorren muchas palabras para que yo pueda dejar en claro qué es lo que persigo con la iniciativa. Si pueden correr el video, si me hacen el favor. Si bien la pérdida de 1.220 habitantes en 5 años puede deberse a factores como los fallecimientos, la población que más se redujo en ese lustro fue la de los niños y la de jóvenes y adultos, mientras que las personas de la tercera edad aumentaron en un 6.5%. Para expertos en demografía, el principal factor que explica la pérdida de población es la migración de los jóvenes en edad productiva, lo que a su vez provoca que haya menos niños y causa un efecto de despoblamiento de estas comunidades. Están en este proceso de despoblamiento que tiene que ver con esta transición, ¿no?, hacia las ciudades. No nomás es despoblamiento, es un envejecimiento de la población, que también tiene que ver con esta transición demográfica. Y la sierra o el río Sonora empezaron a expulsar población. En este proceso baja la fecundidad y ya no están haciendo la misma cantidad de niños en estas zonas de Sonora, ¿no? La pérdida de lo que se llama como el bono demográfico, la población joven en edad de trabajar y en edad de estudiar. El envejecimiento es nacional, es de Sonora, es de todos los municipios, pero los municipios serranos
acusan un envejecimiento más acelerado. Quiere decir que hay cada vez una menos proporción de niñas y niños y adolescentes, y una proporción cada vez mayor de adultos y de adultos mayores. Por tener una referencia, la tasa de crecimiento del país es de 1.4. La tasa de crecimiento de Sonora es de 1.6. En el periodo más. Sí. En la tasa de crecimiento de Hermosillo es 2.8. Sin embargo, estos tienen una tasa de decrecimiento de 0.3. En Huepac, René Carrillo se afana porque la mezcla de cemento, cal y arena quede homogénea, ya que está ayudando a echar la barda del frente de la casa, donde vive con su madre y sus hermanos. Él tiene una ventaja: es ciudadano estadounidense y sabe que puede ejercer ese derecho. Recién terminó la secundaria y ahora entrará al CECITE en Banamichi. Para el futuro, cuando termines ahí, ¿qué quieres hacer? Pues seguir estudiando. ¿Y qué te gustaría? Ingeniero en la mina, veterinario, electricista, algo. Me gustaría trabajar. Aquí en tu pueblo. ¿Te gusta aquí vivir? Sí, muy a gusto. ¿Por qué? Sales mucho a la calle, vas al estadio a jugar béisbol. Entre 2010 y 2015, la población económicamente activa disminuyó en Arizpe, Huepac, Babiácora, Ures, San Felipe de Jesús y Banamichi. En Aconchi se mantuvo igual. El caso más grave lo representa Arizpe, que en esos 5 años perdió el 30% de su población joven, seguido por Huepac con el 15% y Babiácora con un 14%. Una proyección realizada por la investigadora y experta en demografía del Colegio de Sonora, Ana Lucía Castroluque, estima que si continúa la tendencia de despoblamiento mostrada entre 2010 y 2015, los habitantes serán todavía menos en 2025 en los 7 municipios en conjunto. El número de jóvenes y adultos jóvenes decrecerá también y se prevé un aumento en el número de adultos mayores. La especialista dice que en términos demográficos sí se puede hacer algo para revertir el despoblamiento de estas comunidades. Déjalo guarache, mano. Como pueden ver, es un esfuerzo de un medio periodístico el que se hizo el reportaje. De 9 minutos 55 lo reduje a 3.33, lo pedí permiso al medio para poderlo hacer, porque hacen ellos su reportaje yendo a 2 instituciones muy prestigiadas para todos nosotros, al Colson, que es el Colegio de Sonora, con Ana Luisa Castroluque, que es una especialista en demografía, y con el director regional del INEGI, Guillermo Ornella Romero, para poder darle credibilidad a una sola región que están manejando ellos, porque el medio hasta ahí llegó, pero que yo intentaré demostrarles a ustedes con números que no sucede solo en el río Sonora o en la sierra, sino que los 72 municipios del estado de Sonora, cuando lo desglosas y le tomas una foto profunda a Sonora, esta viada internacional de la nueva ruralidad le puede dar a este Congreso un paso gigantesco en términos de iniciativas. Vean ustedes esta foto, es del INEGI 2010, el intercensal que se hace 2015 lo verán al interior. Estaré posibilitándome señalar, no va a llegar hasta allá, pero la población del 2010 de Sonora, si ustedes la revisan y sacan la superficie territorial y luego se van al número de municipios que conocemos y a las localidades que para el INEGI existen, así viva un sonorense, el INEGI lo sube en sus encuestas que realiza viajando por todos los caminos y veredas de Sonora, encontrando 7,261 localidades oficialmente registradas por el instituto. Cuando cruzamos los números en la siguiente lámina, si me hacen el favor, vamos a ver esto que creo yo que es donde encontramos una profundidad a la fotografía de Sonora. ¿Cómo viven los sonorenses en términos de lo rural, la rural interfase urbano y urbano denso, de acuerdo a lo que son los habitantes, el número de localidades? Y vamos a darnos cuenta de algo formidable en términos de números. Hay 1,360 localidades donde vive un sonorense, o sea, el ranchito, ese de la Ordeña, ese de la Milpita, donde una mujer sola o donde un hombre solo vive, pero vive y existe, y el INEGI lo registra y le pone nombre.
encontraremos nosotros en un anexo que me permití darle al jurídico cómo se llama la localidad para no profundizar más allá de la lámina esta que voy a presentar. 1360 equivalente a 1360 sonorenses. Pero después, entre 2 y 10 habitantes, existen 4074 localidades. O sea, hay 4074 puntos en los 72 municipios de Sonora, porque estoy hablando, ahorita hablaré de municipios urbanos y rurales, de que todo el estado tiene registrado esas 4074 y lo podrán ver en el anexo que yo puse ahí. Pero ¿cuántos viven ahí? Que es la última columna. 17,466. Ahí hay niños como los que vimos ahorita, Ahí hay jóvenes, ya no es una sola persona. Hay niños, ya hay jóvenes, ya hay mujeres, ya hay adultos mayores. Rápido, de 11 a 50 empiezan a agarrar fuerza las comunidades. De 11 a 50 hay 860. Vean cómo va decreciendo esa columna. Pero ¿cuántos viven en localidades de 11 a 50 habitantes? Viven 18,315 sonorenses. Seguimos, entre 51 a 100, todavía no llegamos a ningún municipio. De 51 a 100 hay 221 localidades, va a la baja, y viven 16,119 sonorenses. De 101 a 500, aquí agarramos 3 municipios ya. De 101 a 500 hay 483 localidades y viven 118,990 sonorenses. Vean cómo se potencia la ruralidad de Sonora a partir de esa cantidad. De 501 a 1,000, agarramos varios municipios de la Sierra, el Río, el Corredor de Altar o algunos otros de sus distritos. Hay 112 y viven 78,377 sonorenses. Continuando con la lámina, de 1,001 a 5,000, porque esto lo dice la CONAPO, no vamos a soportar institucionalmente lo que estamos diciendo. Hay 113 localidades en donde viven 212,320 sonorenses. Hasta esa línea, compañeras y compañeros diputados, llevamos 39 municipios dentro de ese primer bloque rural. El rural puro de Sonora, el que tiene, que si sumamos todas esas localidades, son 7,223 localidades en donde habitan, viven, conviven, demandando derechos humanos fundamentales, 462,947 sonorenses. Según la CONAPO, ahí no termina el mundo de la nueva ruralidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo. Por eso puse la siguiente columna. De 5,001 a 10,000 hay 18, que ya abarcamos varios de los municipios, pero también algunas de las localidades de sus distritos que tienen esa cantidad de habitantes sin ser municipio. Ahí viven 129,158 sonorenses, y luego la última etapa del medio rural, según la CONAPO, de 10,001 a 50,000, 11 localidades en donde viven 265,200 sonorenses. Sumados los habitantes del medio rural, entre 462,947 más 394,358, tenemos una cantidad de cerca de 900,000 sonorenses. Que quiero explicar algo. Ya aquí van las localidades de Hermosillo, de Obregón, de Navojoa, de San Luis Río Colorado, de Nogales, de Guaymas, de Puerto Peñasco, Agua Prieta, Guatabampo, de Echojoa, de los municipios que tienen más de 50,000 y que caen en el concepto de urbano y urbano denso, pero que también nos deja una gran lección para los diputados y las iniciativas que podemos presentar, porque hay en lo urbano entre 50,001 y 350,000, 8 municipios de Sonora, que son los que estoy mencionando, y es donde vive 1,090,097 sonorenses en el casco urbano de la ciudad. Tan solo Hermosillo tiene 1,002 localidades de las que ahorita mencioné. Dentro de las 7,223, Hermosillo aporta
1002 localidades rurales. El casco de Hermosillo, solo Hermosillo, es el último dato que tenemos ahí. Una localidad con más de 350,000, una dice, ¿cuántos habitantes tiene de acuerdo a el INEGI, al dato que yo tomé? 315,061 hermosillenses, sin contar los habitantes de las 1002 localidades que están dentro de los 50,000 hacia abajo. Ahí podemos ver en la siguiente lámina cómo se va configurando la propuesta a la que quiero llegar para modificar la Constitución, si me hacen el favor de pasar a la siguiente lámina. Vean ustedes, de acuerdo a lo que dice el INEGI, el Consejo Nacional de Población, lo que dice la FAO y lo que dicen especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, hay 60 municipios que representan el 83.3% de los 72 municipios de Sonora, pero que al ver los kilómetros cuadrados, que ahí es donde está el término de ruralidad, estos 60 municipios de Sonora abarcan 112,596 kilómetros cuadrados. Ese territorio de Sonora representa el 63.17%, lo que significa que la tesis de las corrientes internacionales de la gente que vive en las áreas rurales está siendo desprotegida por la economía pública y por la planeación del desarrollo. Todo se está concentrando en las cabeceras municipales y estamos siendo nosotros egoístas con el medio rural que se está despoblando, migrando los jóvenes al casco urbano y descobijando y envejeciendo la población del medio rural. Siguiente lámina. Con eso, compañeras y compañeros, me voy a evitar leer prácticamente 10 minutos de lectura, porque al final lo que quiero yo con el artículo 25G es que esta legislatura arranque un largo y productivo camino en términos de legislación, al reconocer en la Constitución el término de municipio rural y de localidad rural, no violentando el artículo 115 ni la autonomía de ningún municipio. Sencillamente en el capítulo 3 que puse al inicio, podamos darle nosotros estatura constitucional al concepto y que a partir del concepto de municipio rural y de localidad rural, de acuerdo a lo que nos dicen los especialistas, empecemos a planear la economía pública y a planear el desarrollo de una manera justa y equitativa. Y eso tiene que ver con lo que ahorita Rosa María dijo. No hay ciudades entre esos pueblos y comunidades indígenas. Las localidades indígenas son localidades rurales. Y como localidad rural, dentro de esas de más de 7,200, no estamos cumpliendo por lo menos en 4 derechos fundamentales. No estamos llevando a cabo la tutela del derecho a la educación. Son escuelas concentradoras, como dijo el niño ahorita, me encanta, dice, salir, ir a jugar al estadio, pero quiero ir a Hermosillo. Ya ese hecho de que un joven no tenga una universidad a la mano, lo convierte, de acuerdo a los que están haciendo el análisis de la nueva ruralidad, como una nueva característica para que ya no solo sea la agricultura y la ganadería. No es nomás el terreno productivo de agostadero, agricultura y ganadería lo que va a determinar si una localidad es rural. Una localidad rural en los países en desarrollo tiene que ver, además de la agricultura y la ganadería y las actividades primarias, tiene que ver con satisfacer el derecho a la educación, tiene que ver con satisfacer el derecho a la salud. Dijimos en una exposición anterior, mueren más en el medio rural que en el medio urbano, porque no tenemos hospitales de tercer nivel, porque no tenemos cómo favorecer la vida. Imagínense cómo está el deporte, la cultura, el arte en el medio rural, el acceso al agua, el acceso a la vivienda, el acceso a desarrollarse plenamente y a desarrollarse íntegramente como lo prevé la Constitución. Si ustedes me acompañan en esta iniciativa, posibilitaremos conceptualizar el municipio rural con 3 fuentes especializadas para el estudio y a partir de conceptualizarlo, porque es lo único que pido en la iniciativa,
poder hacer una serie de planeaciones que pongo tan solo un ejemplo, uno nada más. Se acaba de firmar un convenio interinstitucional entre el ISSSTE, el IMSS, el ISSSTESON y la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, que es el Seguro Popular. ¿Saben para qué lo firmaron? Para alcanzar el derecho a la salud, a la hospitalización, el derecho a los medicamentos, a la fina atención y a la preservación de la vida de las comunidades rurales. Si ese convenio se hubiese realizado después de conceptualizar el municipio rural, estaríamos hablando de que el capítulo tercero, que habla de economía pública y que habla de planeación del desarrollo, entonces sí, los más desprotegidos de cada una de las comunidades podremos ponerle presupuesto. Sin poner este concepto va a ser muy difícil el acuerdo. Por eso dije ahorita y me atreví, siento que la coyuntura es la adecuada. En el país, en el estado y en los municipios es adecuada. Es posible que hagamos confluir todos los intereses para irnos de abajo hacia arriba, de esos que viven solos y que tienen un estilo de vida casi como la voz del niño de Huepa que habló. ¿Quién eres? ¿Cómo hablas? El sonorense, a los que hemos tenido el privilegio de estar fuera de Sonora, allá en la Ciudad de México, nos conocen por cómo hablamos, el tono de voz, y nos conocen por lo que ahorita se defendió, porque hay etnias y pueblos originales que enseñaron lo que es el honor y la dignidad de un pueblo. Eso de las costumbres y tradiciones de los sonorenses, el honor a la palabra, el honor a la dignidad, el honor al honor, que se ha comentado aquí por diputadas y diputados, tiene que ver con planeación. Si no hay planeación y solo las 12 municipios grandes tienen planeación, nos vamos a quedar con ciudades grandes, Hermosillo creciendo al más del 2%, Río Sonora decreciendo el 0.09%. ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién va a explotar ese 62% de kilómetros cuadrados que representa el área rural? Y hago una reflexión, ¿de dónde salen los minerales de este estado? Díganme si no salen de esos 60 municipios que tienen menos de 50,000. Y díganme qué le regresamos a esos 60 municipios y qué le regresamos a las comunidades rurales de esos municipios. Poner este concepto, compañeras y compañeros, es dar, como otras iniciativas que ustedes me han compartido y compartido al Pleno, dar un brinco en términos de economía pública y en términos de planeación del desarrollo. Por todo lo anterior, en virtud de lo expuesto con fundamento en los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de ley, que adiciona un artículo 25G a la Constitución Política del Estado de Sonora, artículo único. Se adiciona un artículo 25G a la Constitución Política del Estado de Sonora para quedar como sigue. Artículo 25G. A efecto de lograr el desarrollo integral y sustentable del Estado de Sonora, se reconoce como municipio rural a toda aquel municipio con una población de 50,000 habitantes o menos, y en el caso de los municipios con más de 50,000 habitantes, se reconoce como localidad rural a toda aquella con 50,000 habitantes o menos. Esta lleva el propósito, de acuerdo al cruce entre densidad de población, kilómetros cuadrados por habitantes por kilómetros cuadrados, construcción de la localidad. ¿Qué tan construida está la localidad a la que te estás refiriendo? ¿Cuáles son la satisfacción de los derechos fundamentales de esa localidad? En ese cruce, Hermosillo no sería injusto ni con Miguel Alemán, ni con Bahía de Quino, ni con el Tezajal, ni con La Victoria, ni con Punta Chueca, ni con Carrillo Marcov, o cualquier otro municipio de los grandes, pero que tienen muchas comunidades rurales, desde donde se debe de planear, sin dejar, compañeras y compañeros, de llevar los recursos de la modernización de una ciudad, que es inagotable. ¿Cómo le haces para que Hermosillo pueda mantener ese crecimiento de manera ordenada en servicios de salud, agua, drenaje, electrificación? Sí, pero tiene ciudadanos hermosillenses en las áreas rurales. Son ciudadanos y la Constitución los hace igual.
Ellos tienen derecho a que sus hijos no les pase lo que le está pasando al río o a la sierra. Es tan elemental que si no muere alguien en Punta Chueca, no se lleva a construir el centro de salud en Punta Chueca y a llevar un médico en Punta Chueca. Todos aquellos diputados que han pasado por esta legislatura y que son de diferentes partidos, han peleado por un médico en cada municipio y en cada localidad y no se ha encontrado. Imagínense lo que puede provocar un amparo de esos ciudadanos por la insatisfacción del derecho a la vida, del derecho a la salud, del derecho a la educación. Pretendemos hacer que si vivimos cerca de 500,000 ahí, los que vivimos en esas zonas rurales, tengamos lo que tenemos derecho regionalmente. Por eso puse la región del Río, porque no puedes poner un hospital de tercer nivel, pero sí puedes poner un hospital comunitario que atienda todo el corredor, o Moctezuma, o Zaguaripa, o Altar, estratégicamente ubicados. El gobierno del Estado tiene la obligación de fomentar el desarrollo económico, social, educativo, sustentable, político y cultural, así como garantizar los derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución, de los habitantes de los municipios rurales. Los ayuntamientos del Estado tienen la obligación de fomentar el desarrollo económico, social, educativo, sustentable, político y cultural, así como garantizar los derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución, de los habitantes de las localidades rurales que formen parte de sus respectivos municipios. Transitorio, artículo único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente ley para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Sonora. Atentamente, Hermosillo, Sonora, 8 de noviembre de 2018, los diputados Francisco Javier Duarte Flores y su servidor, diputado Fermín Trujillo Fuentes. Por su atención, muchísimas gracias. Les dejo el listado de las 7,200 y cacho de localidades para futuras iniciativas. Gracias, presidente. Contexto Radio, nuestra radio comunitaria.